gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. 8:01 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Son 8:01, como dice esa voz sensual de Fernández. Oye, hoy día es San Anselmo, no los padres. Perdona. Algo muy importante. Sí. San Anselmo. Oye, Anselmo. ¿Usted conoció a Anselmo Zule? No, sí, lo vi un par de no era San Anselmo. No, pero era un personaje en la política. Sí, era de parece verdad. que era muy buen personaje. Era un personaje muy, así como, no sé, cuando uno ha reporteado política, hay personajes a los que fue interesante conocer. Clodomiro Almeida, por ejemplo. Era un personaje, era un político personaje. Una vez hablé por teléfono con... Gracias. Con Raúl Ampuero. Con don Raúl Ampuero. Raúl Ampuero. Soy Raúl Ampuero. Oye, y Ampuero parece que además, terminó, pues le tuvo en un hospital público, me lo contaba algún socialista, en un hospital público, en una sala común, muriéndose en plena pobreza. Una persona que había sido un senador. Bueno, pero en ese estado también está, ¿cómo se llama, Rafa? Izquierda Cristiana, el senador, el fundador de la Izquierda Cristiana, el MAPU. No está. No, que pinta, hace dibujos también. Jerez, Alberto Jerez también. El senador Jerez está ahí en... Diputado. Yo creo que fue senador, ¿no? No sé. No me acuerdo. Bueno, en esa época ser senador era ser diputado era muy importante. Chicos, son ya las 8:02 de la mañana, San Anselmo, 7 la mínima. Tengo unos cuadros de Jerez. Amaneció como un poco frío, un otoño frío en la mañana, pero vamos a tener 24 grados durante la jornada y estará despejado. En una declaración pública que fue difundida anoche, Giorgio Martelli defendió sus asesorías asegurando que todos los servicios fueron prestados conformes a la ley. El dueño de la empresa Asesorías y Negocios salió de este modo al paso de las críticas que han levantado las boletas que emitió Azoky Mitch. Tenemos harto tema con Sí, tenemos un montón de temas también sobre porque hay molestia, o por lo menos duda, o interrogante entre el equipo de periodistas que trabaja en La Moneda, porque al parecer le llegó vía mail solo a los periodistas que cubren las actividades del Palacio de la Moneda. Fueron elegidos los periodistas a los que le llegó esta declaración pública de Martelli. No fue una declaración pública abierta, ni punto de prensa, ni nada de esas cosas. Desde el norte del país, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, también se refirió a las vinculaciones que se le han atribuido con respecto al caso Azoky Mitch. ¿Desde cuándo es una falta trabajar profesionalmente y pagar los tributos? Esa fue la respuesta de Peñailillo, quien enfatizó que sus colaboradores directos sí realizaron los trabajos para la empresa de Giorgio Martelli. Y esto tiene que ver con una información que entregó ayer el The Clinic, que habla de que el grupo cercano de asesores del ministro Peñailillo, entre ellos Robinson Pérez y varios otros, han entregado boletas. Pero ahí viene la noticia siguiente. Ayer, según informó The Clinic.cl, la ex jefa de prensa de la UDI, Lili Zúñiga, declaró ante el fiscal Emiliano Arias como imputado en el caso Penta y admitió, esta es otra pelota que se va para el otro lado de la cancha, y admitió que emitió 2 boletas en octubre y noviembre del 2012 para Azoky Mitch, solicitada la primera a través de la secretaria Marisol Cavieres para Jovino Novoa, por servicios que nunca prestó y cuyos recursos fueron a parar a la cuenta corriente de la colectividad. Ahí se habló de las boletas de los talonarios de boletas que juniors y secretarias tenían a disposición de Jovino Novoa para mandar a todas estas empresas recaudando plata. Vamos a hablar también de eso, porque como bien dice Pato, esta pelota vuelve a la UDI. De repente esta pelota se pierde, la pelota entra a un arco, sale a otro arco, está loca esta pelota. Y luego de llegar acompañado de sus abogados hasta la fiscalía, el exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, optó por postergar la entrega de sus declaraciones en el marco del caso Azoky Mitch. ¿Qué dijo Salaquet? Salaquet dice que primero quiere acceder a los antecedentes completos de la carpeta de investigación. Cerca de 2.300 millones de dólares costará la implementación de la nueva carrera docente, proyecto que ya fue firmado por la presidenta Michelle Bachelet. La iniciativa contempla elevar el sueldo de los profesores en un 28%, llegando así a los 950.000 por 44 horas semanales.
El gremio de los profesores rechazó duramente el proyecto, anunciado que van a responder con movilizaciones a esta propuesta que no los representa, eso dijeron. El líder del sector, Jaime Gajardo, detalló que si bien reconoce avances en este proyecto, aún tiene serias deficiencias. La pregunta también es aquí, que fue la pelea, comillas, nueva mayoría el año pasado, si la reforma educacional debió partir por un cambio en la carrera docente y por los profesores y la calidad y por la educación pública, o por cómo partió, que tenía que ver con el lucro y nada. Los expresidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera endurecieron sus críticas a Bolivia con miras al inicio de los alegatos orales en la Corte Internacional de La Haya. Ambos exmandatarios emplazaron al presidente Evo Morales a comprometerse a que su país cumplirá el fallo de La Haya sobre su demanda marítima contra Chile. Park Geun-hye, la presidenta de Corea del Sur, llega hoy a Chile en una visita oficial que se enmarca en la gira latinoamericana. Mañana en la mañana, la mandataria va a ser recibida por la presidenta Michelle Bachelet y más tarde va a reunirse con los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados. Un total de 638 inmigrantes fueron rescatados el lunes mediante 6 operaciones de socorro diferentes, informó hoy el Servicio de Guardacostas de Italia en un comunicado. Actualmente la Guardia Costera presta auxilio a un pesquero cargado de inmigrantes a 80 millas al sur de las costas calabresas. Vamos a hablar de este tema un ratito más con periodistas españoles para tener un reporte más claro de lo que ha significado esta tragedia, sobre todo por lo que ha develado, por lo que ha salido a la superficie. Para este jueves quedó fijada una cumbre extraordinaria con los líderes europeos justamente para abordar el tema de la inmigración. Luego de los naufragios ocurridos en los últimos días, los países ya tomaron una serie de medidas que van desde el aumento de la vigilancia marítima hasta el combate de los barcos que trafican personas. El Tribunal Penal de El Cairo condenó al depuesto presidente egipcio Mohamed Morsi a 20 años de cárcel por la represión de las protestas ocurridas frente al Palacio Presidencial en 2012. También en Argentina, que es una noticia que la hemos seguido poco y al comienzo nos tenía tomados, y tiene que ver con Argentina y con el caso Nisman, que ha ido abriendo y develando, si fuera la canción de Fito Páez, como curioso pétalo, como ha ido botando las hojitas. Ahora, ¿cuál es? La que salía en el mejor disco de Fito Páez, El amor después del amor. Curioso pétalo. Curioso pétalo de Salna, ya. El fiscal que lleva la causa renuncia a seguir adelante con la denuncia de Nisman. Hay un jurista cercano al kirchnerismo que deja prácticamente muerto el proceso contra la presidenta por encubrimiento a terroristas. 8:08 de la mañana, vamos por las boletas. Sí, yo no tengo ninguna. O sea, ni un Esoquimich. Yo quiero corregir, ayer dije que el ministro Peñalillo era rasca y claro, por eso tiene un malentendido redes sociales. Totalmente. Nunca quise decir que no quise denostarlo socialmente, solo quise decir que era penca, que creo que es una manera más simple de decir. Bueno, esto. Es penquista. Y es de penco, sí, pero no, pero eso No es de penco, es de coronel, yo creo, ¿no? Es de Cabrero. Es de coronel. Es de Cabrero. La verdad que el único mérito que una y otra vez resalta es su origen. Mira, yo creo, a ver, me gustaría explicar una cosa. Yo creo que aquí hay un malentendido y hay algo que me cuesta mucho comprender, cómo el gobierno no modifica su línea de acción una vez que se da cuenta, o que debiera empezar a darse cuenta de que el anterior no funciona. Para ir a lo concreto, el ministro Peñalillo el día de ayer dijo con justa razón lo que dice, pero no su motivación, que no se puede jugar con la honra de las personas, como han repetido ellos y la presidenta hace mucho rato. En el entendido de que cada vez que sale un nombre de una persona vinculada con una boleta, no hay por qué entender que esa persona está manchada de delitos espantosos. Yo creo que el ministro Peñalillo tiene toda la razón, pero creo que los culpables de esa turbiedad del ambiente es la manera en que ha manejado él y el Ministerio del Interior este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay gente que hizo trabajos y que no estaba robando, etcétera, mientras daba boletas. Por supuesto, era gente que estaba trabajando para una campaña política. Era gente que estaba trabajando a tiempo completo para organizar lo que sería muy probablemente un futuro gobierno. ¿Cómo se le pagaba a esas personas? Muchas veces las personas que daban esas boletas ni siquiera lo sabían. Yo habría entregado una boleta a quien me la hubiera
a donde me hubieran dicho en un momento determinado si estoy haciendo un trabajo del que no tengo por qué sentirme culpable, además, un trabajo que es lícito. Esa organización, que es la que se generó en torno a esta empresa de Martelli. Bueno, pero perdóname, solo un paréntesis, Pato. Ese mismo criterio corre no solo para Peñalillo y sus amigos, corre también para la derecha, para Jovino Novoa. No, o sea, no, porque no todos los casos son iguales, y ese es el problema que ha generado el gobierno. Respecto de las boletas, también supuesto, podrían argumentar, te pueden argumentar gente de la derecha, ese trabajo que sí. Yo lo hice. Evidentemente, tenemos el caso... Déjame terminar entonces. Sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que en la emisión de boletas hay una cantidad de diferencias y de estados distintos que hacen que no sean todas iguales. Y ese es el grave problema que se ha generado al no transparentar, que aquí tenemos un problema estructural, que es que la política se financió durante mucho rato de una manera que no era legal, que es el periodo que abarca especialmente el periodo previo a los 3 meses de campaña que legalmente está organizado, y que se hacía mediante conseguir dinero con empresas, algunas de ellas bastante vergonzantes ideológicamente para quienes eso pedían, como el caso de la Ponce Lerú. Después, dicho eso, existen distintos niveles de involucramiento y de delito en las cuestiones con las boletas, o distintos niveles de turbiedad. O sea, si Jovino Novoa tiene 3 secretarias que emiten boletas como locas, que hay talonarios disponibles para emitir boletas y conseguir dinero cada vez que se va necesitando para las ocasiones del momento con distintas empresas, es una cosa diferente que quien le emite una boleta a Martelli para que le paguen un sueldo. ¿Quién tiene que explicar ahí este otro boliche? Martelli. ¿En qué consiste la empresa de Martelli? ¿Quién le hacía la boleta a Soquimicha, no sé cuándo, ya no sé quién, para conseguir estos dineros? Entonces, aquí se ha optado por no transparentar una situación que toda la malla política sabe y que solo los hipócritas pueden poner el grito en el cielo. Y con eso están evitando, van a evitar cuestiones bastante, están enturbiando cuestiones que van a ser bastante graves. O sea, hay aquí algunos casos que comienzan a asomar, y de los que vamos a ir sabiendo en el camino, donde hubo gente que vía aportes a la política ganó dinero ella misma, o vía aporte a la política pagó otros servicios con los dineros de aporte a la política, servicios que eran en sus empresas particulares. Ese tipo de cosas no es lo mismo que el que recibe una boleta en un momento determinado. Entonces, de un empresario famoso. Que se va a ir sabiendo ahora en el camino. Entonces, el asunto acá es que han elegido el tapar el sol con un dedo en vez de empezar a transparentar esto. Y esto ¿qué origina? Origina que cada vez que salga alguien con una boleta sea visto efectivamente como un sospechoso. ¿Cómo no va a ser visto como un sospechoso si el mismo ministro del Interior, cuando se le dice que tiene una boleta, en vez de decir que así financiaba determinadas trabajos de campaña de Bachelet, o que era la manera en que le pagaban, empieza a justificarse con unos servicios que el sentido común indica que son improbables? Pero perdóname, pienso en el contexto. ¿Podría el ministro del Interior decir, bueno, sí, efectivamente, un punto de prensa, con todos los colaboradores, los que trabajaron en el comando de Bachelet, sí, nosotros enviamos boletas, emitíamos boletas para poder recibir un sueldo? Un poder político bien plantado, claro que lo puede hacer. Y contaría además con la complicidad de todo el mundo político si lo organiza bien. Un poder político que está muy endeble, que está muy confundido y muy golpeado a partir de un hecho como Cavalli, y otro se enreda más y se va tropezando con sus propios pasos, es el lugar en el que yo creo que están ahora. Yo no le echaría la culpa a Cavalli. No, Cabal tiene mucho que ver. Sí, pero yo le echo porque te voltea, te deja sin legitimidad para poder liderar el caso. Yo creo que fue un error desde el comienzo, y este gobierno ha sido mal parido en ese sentido. Desde un comienzo plantear un programa de reformas estructurales gigantescas hechas por funcionarios cuya carrera política se basaba en estar siempre abrigados, tranquilos y vivir en la moneda. Tú no puedes pasar de vivir toda la vida en la tranquilidad y en la paz de la moneda y siendo alguien que funciona, y puede ser que lo haga muy bien en esa pega, a hacer trabajo político importante y serio, que significa hacer reformas, significa hacer política, tener discursos, hacer comunicaciones, estar metido en los temas, hacer pedagogía política. Son todas las cosas que tienen que ser un político. Ellos no son políticos, son funcionarios, la mayor parte de ellos. Y entonces puede haber sido Cabal, puede hacer esto, puede haber sido cualquier cosa. En algún momento este diseño tenía que romperse porque estaba mal diseñado, muy mal pensado, era una muy mala idea
Pero ese es un argumento complejo, Rafael, también. No es muy válida, tú no puedes poner gente que no ha tenido... Bueno, es que entonces tienes la disyuntiva que tenemos hoy día, y es la discusión que hay. O los viejos Panzer de la Concertación, o estos jóvenes que eran segunda línea en la línea del poder. Dime qué generación intermedia tiene entre uno y otro. Hay gente... No se puede matar una generación completa. Pero se puede poner gente que no está hecha. O sea, la reforma tributaria la hizo alguien que no cree en ella. Que no cree. ¿Tú crees que Alberto Arenas no cree en la reforma que planteó? Cree en una reforma de macetero hecha así súper... Cree que es técnica. Pero necesitábamos un ministro de Hacienda político, no un técnico. No, en eso estamos de acuerdo. Necesitábamos a alguien que explicara, que señalara, que le diera un contexto, que dijera esto es parte de esto. Y habríamos tenido una reforma. No habría igualmente mal. Yo creo que el problema... Pero es distinto. Por ejemplo, el señor Reméndez le va igualmente mal que esto, pero es otro tipo de luminosidad, es otro tipo de debate. Pero yo creo que tiene que ver con el diseño original y con lo que sucedía en ese momento en el bacheletismo. Es que ese diseño... Pero déjame terminar. En el bacheletismo, cuando Bachelet empieza a volver, no solo cuando aterriza, cuando empieza a volver y se dan cuenta que no hay otra alternativa, un mundo bacheletista, que son en este caso su mundo más cercano y de confianza, siente que son los herederos los herederos todopoderosos de una líder política imbatible, y por lo tanto empiezan a actuar con cierta arrogancia, y es en esa arrogancia que se termina siendo ellos y miran a los partidos con desdén. Cuando se arma un gabinete en este caso, y lo hizo Piñera también, no se hizo una amalgama, una mezcla de cemento viejo y cemento nuevo. Los partidos políticos no tuvieron ni pito que chistar, no fueron consultados y fueron mirados con desprecio, porque era una nueva generación. Yo creo que sí, que tenía que ver cómo arranca. Hay gente que viaja dentro, pero lo que no hay son gente como con cabeza propia, con libertad, no saben jugar la pelota. Es un equipo, es como el equipo de Brasil del último mundial, o sea, no juega nadie. Pero espérate, para mí el ejemplo máximo es Álvaro Elizalde, la vocería de Álvaro Elizalde. No es que neutra, no es que hable mal, no es que, pero de suyo logró que el tema comunicacional, cada vez que se habla de problemas comunicacionales del gobierno, nadie lo apunta a él, porque como si él no tuviera nada que ver como si el vocero del gobierno no tuviera nada que ver con la parte comunicacional del gobierno. Eso ya es cómico. Y luego es un estudiante primer año de Derecho que se dedica a hablar en terminología de primer año de Derecho y se dedica a no responder, a arrancar las preguntas, en vez de hacer como por ejemplo lo hacía Francisco Vidal, que era un gran vocero, que cuando le hacían preguntas complicadas gozaba, disfrutaba, porque era un placer. Porque cuando tú sientes el placer por la política, que no sientes ninguno de ellos, porque tampoco a Belarino le gusta el placer de la política. Bueno, tú sabes que una de las cosas... No despiertan con ganas de hacer política. Una de las cosas que a mí me llama la atención del momento actual también es los niveles, esto se ha dicho, pero para ponerlo de manera bien concreta, es los niveles de sospecha, suspicacia y desconfianza que rondan ya no en la sociedad respecto al poder, sino que en el poder respecto del lado. La gente no se atreve a hablar por teléfono. Te piden cada vez más irte a un teléfono fijo o hablar en persona. La gente, al interior del palacio hay intriga, se inventan monos, se hacen montajes, se arman cosas y se tropiezan. Los que antes eran cómplices y se supone que muy cercanos colaboradores y que eran parte de una misma banda, hoy día están peleados. Entonces... hay una incapacidad, digamos, para generar discursos comunes, para generar estrategias bien abrigadas de unos con otros. Está cundiendo la mala leche entre los mismos. Hay grupos que están en conflictos permanentes. Pero eso, perdóname, eso no es de esta semana. Eso viene... Pero se ha ido abusando, no, sí lleva un rato por supuesto, pero se ha ido abusando mucho, se va empeorando ese ambiente. Entonces finalmente las cantidades de imaginaciones que rondan para explicar, por ejemplo, de confabulaciones, teorías espantosas de dónde proviene tal cosa, tal acto, que cuando Alewi hace tal cosa es para cagarse a Peñailillo, que cuando Peñailillo hace tal otra es para cagarse a la Paula Walker, que cuando la Paula Walker hace tal otra es para, etcétera, es para cagarse a la Analía Uriarte y así sucesivamente. Es un asunto que está convertido en un pequeño infierno. Y ahí es donde viene bien, aclarar, transparentar y de pronto generar la sensación de que estás hablando con la verdad y no con la estrategia. Venir y decir, le explico al país, le pongo sobre la mesa cómo son estas cosas que están aconteciendo. Pero es un comienzo de... Yo no sé si hay contexto para eso. Hay un último punto que es el siguiente. Todos los que
conocemos y vivimos en el mundo político, entendemos, distinguimos y podemos distinguir qué cosas y qué. Pero esto están hablando de la ciudadanía. Y para la ciudadanía las distinciones son bastante menos claras que para uno. Si para alguien que gana 400.000 pesos mensuales, Giorgio Martelli, Jovino Novoa, no sé, los pentas son más o menos lo mismo. Yo sé que todos podemos, pero el gobierno pierde su tiempo tratando de distinguir que no. Entonces tú dices que yo creo que en el Consejo de Pato el gobierno perdería el tiempo tratando de decir nuestras boletas tenían que ver con cosas puntuales y no con defraudar el fisco. No solo están perdiendo el tiempo, están ofendiendo a la gente. Están ofendiendo a la gente y alimentando una bomba de tiempo. Claro. Es algo que no va a soportar más. Y frente a eso, ponte tú, ese es un argumento bien importante para decir que cuesta mucho imaginarse que se salga de esto sin un cambio de gabinete. Mucho. Y sin un cambio de gabinete muy profundo. O sea, ¿por qué? Porque con los mismos que han estado tramados en una estrategia que ya se ve fracasada, es muy complicado generar una estrategia completamente contraria. O sea, Pato, la Esther Ortiz parece que voltea un millón de pesos. No es nada. Yo pongo las manos al fuego en que la Estela Ortiz no está enredada en ninguna cosa rara con la boleteaba Giorgio Martelli. No tenía por qué saber que Giorgio Martelli le pedía la plata a Salar y que Salar era de Sokimich. Pero en la realidad ella terminó siendo pagada por una empresa privatizada por Pinochet, una empresa del cuñado, ¿cómo se llama? Del yerno del tipo que asesinó a su marido, del tipo que mandó a asesinar a su marido. Bueno, es la realidad. Todos hemos hecho cosas así, yo he hecho cosas peores que esa, y lo he hecho consciente, pero así es, y eso es la verdad, una verdad incómoda en que hemos estado todos. Y lo que hay que decir ahora es: aquí hay más culpables que otros, eso lo va a ver la justicia. Todos estamos mal, todos estuvimos mal, esto no hay aquí menos bueno, más bueno. Si no, hagamos una página en cero, y el legado de mi gobierno, es la presidenta, ya va a ser justamente limpiar esto. Yo me voy a dedicar a esto, porque eso es lo que me tocó a mí. En ese sentido, hoy, esa es la responsabilidad. Esa es la simple como eso, ya está escrito. Si quieres lo mando. Presidente, cuando usted quiera me lo mando. ¿Se puede opinar? Se lo mando, sí. No le estoy diciendo al presidente, se lo mando. Mi mail. Estoy disponible. Mi mail es... Pero toda esta capa y la explicación y la estrategia comunicacional que puede hacer hoy día el gobierno va en directa relación finalmente con cómo Michelle Bachelet baje y entregue la información, entregue las líneas de conducción política que se requieren en este momento. Esto depende de la presidenta, directamente. Son 8:23 de la mañana, vamos a cambiar rápidamente de tema. Tenemos un sistema que tiene que ver con el sistema de inmigración. Hemos visto las costas del Mediterráneo, como un barco con 750 personas caía y se hundía, niños muertos, y esto ha generado como en el mundo como cada estupor, hora trae un muerto. Estupor y un mar lleno de gente muerta. Pero finalmente esto es una enfermedad crónica, algo que probablemente está sucediendo en las costas del Mediterráneo constantemente. Tenemos a un grande, creo yo, del periodismo español, Miguel Ángel Bastenier, en línea, para que nos cuente un poquito cuál es el debate que se está dando en Europa y cuánto ha pegado las imágenes de estos cuerpos flotando ahí en el Mediterráneo. Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Han pegado mucho, inevitablemente, como es comprensible. Hay una cierta, pese a todo, yo pienso, aunque no suene muy bien, una cierta hipocresía europea, porque sí, es una gran conmoción y por supuesto es un gran dolor, pero cualquiera que esté medianamente informado sabe que no tiene solución. Es un tema que no tiene solución, tiene paliativos. Los paliativos que se discutirán y se aprobarán seguro pasado mañana jueves en una altísima reunión europea son de salvar a todos los que se pueda, son de crear patrullas marítimas, establecer un sistema de control lo mayor posible dentro de lo que cabe del Mediterráneo, de las zonas del Mediterráneo por donde se supone, por donde realmente ocurre que vienen principalmente estos inmigrantes, que no son inmigrantes, son refugiados, son esclavos prácticamente, porque son las mafias de centroafricanas o en todo caso de ciertas partes saharianas de África las que se enriquecen con este tráfico. Entonces se pueden salvar vidas, se deben salvar vidas, se tiene que impedir que ocurra una catástrofe como la muerte de 700, 800 o 900, porque no se sabe cuántos son, se han rescatado solo 20 y pico 24 creo que son cadáveres, pero y hay algunos supervivientes, pero no se sabe cuántos son realmente los que han muerto, pero nadie en su sano juicio cree que esto tenga solución. Hola Miguel Ángel, habla Pato Fernández. Oye, hola.
Europa además, o sea, Italia aquí ha estado hace un buen rato en una postura distinta incluso al resto de Europa, ha sido más tolerante y abierta al ingreso de todos estos inmigrantes que llegan, que bota el mar a estas alturas. Pero Europa se ha mantenido muy cerrado a permitirle el acceso y muy duro. ¿Cuál es el debate que se está dando ahora de qué hacer con esta gente que toca tierra? No hay ninguna opinión pública en Europa, ni en Italia, ni en España, ni en ningún sitio que acepte la libre entrada de esta pobre gente. Ninguna opinión pública. Por eso hablaba un poco de hipocresía, de una cierta hipocresía al principio. Nadie quiere estas muertes, todo el mundo se horroriza con lo que ha ocurrido, pero no hay opinión pública en Europa que diga sí, hemos de dejar que entren, pobrecitos míos. Eso de ninguna manera. Y en ese sentido Italia puede haber sido más tolerante, sí, ¿por qué no?, que otros países en estos últimos años, pero realmente okay, entonces, la opinión pública... Si no los va a dejar entrar, el problema que ven en esto es impedir que aparezcan barcos con inmigrantes. O sea, el asunto... El paliativo de captar, interceptar, mejor dicho, a esos barcos a tiempo para hacerlos volver a su punto de partida, incluso actuar en la medida en que sea posible, que es muy poca, con los gobiernos para que se embarquen los menos posibles. Pero es que hay que tener en cuenta que hay dos estados fallidos, o en todo caso uno, Libia, sin ninguna duda. Siria no es un estado fallido, digo mal, pero es un estado en guerra civil, donde es imposible impedir que se embarque todo el que pueda y con los que es imposible negociar nada. O sea, que quiero decirte que estamos en el término de los paliativos, pero no estamos en el término de las soluciones. Porque no puede ser. O sea, porque es algo que por un lado no se acepta y por el otro no hay forma de cegar ese traslado, ese intento de viaje a Europa. Ahora Miguel Ángel habla Rafael Gumucio. Uno de esos estados fallidos, Libia, hay una gran responsabilidad por lo menos de Francia y de un intelectual francés, que es Bernard Lévy, en el estado actual de Libia, que, o sea, cuando se trató de sacar a Gaddafi, estuvo toda Europa, Estados Unidos ahí metidos, pero dejaron la tendalada, que no hay una idea de querer arreglar un poco esto de lo que está pasando allá. Pero no es solo Libia, es un punto de vista mío personal, ni es el del periódico ni nada, hablo a título exclusivamente personal. Es la intervención occidental en determinadas partes del mundo de las que forma parte Libia. Pero está Siria, Irak anteriormente, Afganistán en todo momento. Lo que se hace es crear, por un lado yihadistas, terroristas, y por el otro desplazados, refugiados, gente que evidentemente, con todo el derecho del mundo, que duda cabe, trata de tener un futuro mejor. Y Libia forma parte de ello, y Libia es un caso muy concreto, y lo has explicado muy bien, y no hace falta. La intervención pues fue seguramente, entre comillas, con la mejor de las intenciones, para ir hacia algún tipo de democratización de Libia, pero me parece suficientemente demostrado que no se democratiza a nadie desde fuera y por la fuerza y con conceptos que no son los del país ni de la sociedad que corresponda, etcétera, etcétera. Entonces Libia efectivamente en este momento es el caso más sangrante, más evidente, pero no es el único, ni mucho menos. Sí, bueno, de hecho hoy los diarios europeos muestran que las rutas de inmigración irregular, rutas de inmigración ilegales, pasan fuertemente por Marruecos. Hay ahí un punto, distintas ciudades de Marruecos que permiten que se armen estas líneas de inmigración. Miguel Ángel, vamos a tener este jueves, ustedes en Europa, una cumbre extraordinaria con los líderes para ver este tema de la inmigración. ¿Puede salir algo de ahí más allá de los formalismos? Es decir, este es un tema que viene arrastrando Europa hace no poco tiempo. No es el primer barco en que mueren personas que están buscando, como tú dices, un mejor destino. ¿Qué caminos de salida, qué posibilidades hay de que este tema pudiera resolverse, digamos, y no pasar por estos peajes de la muerte? He dicho desde el primer momento que solución no hay, lo que hay son paliativos, o sea, efectivamente impedir que muera esta gente, recogerla, repatriarla, en la mayor parte de los casos repatriarla, no se sabe exactamente cómo, porque claro, evidentemente luego no los acepta ningún país, con lo cual el problema crece, pero bueno, evitar que mueran los miles
los miles que están muriendo. En lo que llevamos de año me parece que son 3.000 ya o 3.000 y pico muertos en el Mediterráneo. Tumbas anónimas que no son tumbas, sino que simplemente son cadáveres en el fondo del Mediterráneo, mar en el que en el verano nos bañamos todas las veces que sea posible. Entonces esto solución no tiene. O sea, hay un movimiento masivo del tercer mundo, de lo que llamamos más o menos arbitrariamente tercer mundo, hacia Europa, que es lo que tienen más cerca, o en todo caso está más cerca de África y de otros países de la zona de Asia próxima, etcétera, etcétera. Entonces este movimiento no parará de ninguna manera. O sea, no hay ninguna razón para creer que esto sea posible. Sí, sería posible de una cierta manera carísima, y que evidentemente no está en la mente de nadie, es decir, que sería convertir a Europa en una fortaleza y vigilar con una flota europea, impedir la llegada o el acercamiento de estas masas. Eso afortunadamente no está en la mente de nadie, es decir, por el momento, ni espero que lo esté en ningún momento futuro. Es decir, nos tendríamos que ir acostumbrando nomás a que mientras duren los problemas en determinadas zonas del mundo, este tipo de tragedias las vamos a seguir viendo sin mayor solución. Existe algo que se llama televisión y existe algo que se llama Internet. Todo el mundo sabe lo que quiere saber del resto del mundo en este momento. Y una parte desgraciadísima de la población de este planeta ve lo que es Europa. Porque, claro, Europa en crisis, que duda cabe, económica, está 715 veces mejor que el mejor país, que la población de cualquier país africano, y unos cuantos más que no son de África. Entonces esto es un efecto llamada inevitable. Yo por lo menos ignoro qué se puede hacer para cegar esta realidad. Hay varios columnistas, Miguel Ángel Bastenier, que hoy además recogen palabras del Papa, que en algún minuto dijo algo así como buscaban felicidad, son seres humanos como nosotros, hablando de Europa. Y tenemos a un columnista en columnas de opinión que dicen que en el fondo cree que hay gobiernos y ciudadanos europeos que finalmente creen que los que vienen no son personas como nosotros y que por tanto no se sienten concernidos por ello, que finalmente también acá hay una mirada despreciativa de aquellos que están muriendo en este, comillas, peaje de la muerte, como se les está llamando al Mediterráneo. ¿Hay algo de eso también? Bueno, en los gobiernos espero que no, desde luego jamás dirá nadie nada no, que evidentemente que no, digo, pero lo que está como... En las opiniones públicas, por supuesto que existe el racismo, como existe en Chile, como existe en Argentina, como existe en Colombia. Esto es un pecado universal. Que los europeos sean más culpables que los latinoamericanos, pues no sé, habría que estudiar cada caso concreto y decir si más o menos o no sé cuánto, pero por supuesto que en las opiniones públicas europeas hay un sentimiento de superioridad sobre esta pobre gente, claro que sí. Uh-huh. Miguel Ángel Bastenier. No, Pato, dale. No, lo último, tú dices no hay salida, lo que es tremendo porque es sumamente desolador. No habrán salidas, pero probablemente tengan que ver aquí, podrán haber medidas paliatorias. ¿Qué tipo de medidas se te ocurren? Paliativas, perdóname. ¿Qué tipo de medidas crees tú que permitirían hoy descomprimir esta ola inmigratoria? Descomprimirlo no tengo ni idea y no creo que existan medidas que lo puedan descomprimir, pero repito lo que ya he dicho antes, impedir que mueran, o sea, interceptar esas embarcaciones, interceptarlas en puertos si es humanamente posible, mucho mejor, que no se hagan a la mar, es decir, que no empeore de una manera vertiginosa el problema, que no empeore, me parece prácticamente imposible impedirlo, pero que no empeore por lo menos de una forma sangrante como estamos viendo, pero yo no veo, sí, en teoría y a muy largo plazo se pueden establecer convenios políticos con los países más concernidos en este sentido, que serían los del norte de África, a muy largo plazo, es decir, contando con ayuda económica a esos países para que no existan masas de ciudadanos que quieran emigrar. Todo eso es perfectamente posible dentro de lo teórico, pero muy a largo plazo, y sobre todo contando con que ese dinero puede ser, esa plata que se invierta puede ser a fondo perdido, que quiere decir que no se sabe exactamente para qué sirve. Ok. Miguel Ángel Bastenier, muchísimas gracias por Chao, Miguel Ángel, un gusto. Chao. A vosotros, como siempre, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Son ya las 8:34, 24 grados vamos a tener de máxima hoy. Ojo para algunos
santiaguinos que estén funcionando. Hay una gran congestión en Alameda con General Velázquez por una manifestación de pobladores. Está el tránsito de la Alameda al oriente, ha debido ser desviado por una cuadra, porque los manifestantes ya se encuentran ocupando toda la calzada sur, para que lo sepan. Suma de viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. Ego a precio excesivo por ti mismo elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, tecnología Skyactiv, Mazda Connect y diseño Godot. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Derco. Hay momentos únicos como ese truco de skate que por fin pudiste lograr inmortalizar en una foto. Cómprate tus mejores trucos de skate con el nuevo Samsung Galaxy A y su función Wild Selfie. Samsung Galaxy A, amazing to share. Enaco privilegia el estilo del lugar que quieres para vivir. Ven a conocer su exclusivo proyecto Quillayes de la Dehesa. Tiene 8 modelos de casa de 198 a 255 metros cuadrados. Son casas con 4 dormitorios, el principal está en suite, 2 walk-in closet y terrazas en ambos pisos. La sala de ventas está en la Dehesa, esquina Berna. Más información en aco.cl. Y les cuento también que para que estés mejor hoy tienes lo mejor, porque ISAPRE Cruz Blanca es la primera ISAPRE que se hace cargo de la prevención con su nuevo programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, en el que un equipo de profesionales evalúa a distancia tu salud, te va orientando con inmediatez los pasos a seguir para evitarte cualquier complicación o riesgo. Esto es parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Ayer en Radio0.cl preguntamos sobre el cambio de gabinete. La pregunta fue: ¿debe haber cambio de gabinete? Y la respuesta fue: un 63% dijo sí, es un paso indispensable para salir de la crisis, mientras que un 37% dijo no, solo falta mejor conducción. Atentos a la pregunta de hoy, 8:37 de la mañana. Vamos y volvemos con Alfredo Jocelyn Hall. En Radio Cero, desde cero. ¿Qué es lo que mueve a Enaco? Privilegiar la arquitectura y el estilo del lugar que quieres para vivir. Enaco te invita a conocer su exclusivo condominio Quillayes de la Dehesa. Un proyecto pensado en la ciudad y las personas, con amplias áreas verdes y una vista privilegiada a la cordillera de los Andes y el Valle de la Dehesa en los faldeos de Lo Barnechea. Sala de ventas, Avenida La Dehesa, esquina Berna. Porque para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Eso es diseño sustentable. Eso es Enaco. Más información en enaco.cl. En Radio Cero son las 8:38 minutos. Me encanta la ropa de esta tienda. Cristina estaba con sus amigas de compras cuando a través de la vitrina vio pasar el All New Mazda 3. Algo ocurrió en ella, porque cuando su amiga preguntó ¿cómo me veo?, en vez de decir te ves hermosa, usó el término Diseño Godot. Nadie entendió nada, pero Cristina continuó. El alma del movimiento, elegancia y sofisticación en cada una de sus líneas. Todas quedaron sorprendidas, perplejas. ¿Cómo no? Si el All New Mazda 3 no deja a nadie indiferente. All New Mazda 3. Solo un Mazda es mejor que un Mazda. Infórmate más en Mazda.cl. Respalda y garantiza Derco. Cuando sumas viajes, abres tu mundo. Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. ¿Aló? ¿Aló, don Hugo? Su presión está bastante alta. ¿Se siente bien? ¿Está todo bien? Es que mi hija acaba de entrar a pabellón. Hoy día voy a ser abuelo. ¡Qué emoción, don Hugo! Disfrute y no se preocupe. Nosotros lo seguiremos monitoreando. Para disfrutar de esos momentos, te tienes que sentir bien. Por eso en Cruz Blanca somos la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas. Te presentamos nuestro programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Cruz Blanca, parte del programa preventivo Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Oye, Raúl, ¿y cuándo te toca volver a Santiago? En 10 días más. Una lata, primer año que me voy a perder el cumple de mi viejo. Qué lástima. ¿Y si le mandas algo? Sí lo había pensado, pero no siempre llega a tiempo. Pero busca en internet una tienda de regalos online. De más encuentras algo. Qué buena idea. Voy a buscar al tiro.
tiempo era de casa, compra con seguridad y confirmación fotográfica de entrega en rosalinda.cl. Rosalinda, entregamos emociones. Ay, Raulito, hijo, me llegó tu regalo, muchas gracias. Espero haber salido bien en la foto. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. 8:40 de la mañana, aquí estamos con Alfredo Jocelyn Hall. Historiador, panelista en nuestro compartiendo, al parecer, preguntábamos recién, Alfredo, ¿estás tranquilo tú? No estamos ninguno tranquilos. Si esto es como una especie de borrachera, y entonces... pero eso está bueno. No. Sí. Está empezando a quitar. Lo que pasa es que la borrachera siempre hay alguien un poquito más sobrio. Entonces, mira el espectáculo. Entonces, o hay algunos que se recuperan más rápido. Entonces, logran la sobriedad más rápido. Entonces, algunos que tienen más resistencia. Algunos tienen más resistencia. Sí, pero eso es un cuento, eso es muy curioso. La gente que tiene buena cabeza, esa idea de buena cabeza, con los años se pierde la buena cabeza. Hay algo, no sé, ahí medio nervioso, no sé qué ocurre, pero como se llama, la resistencia es menor. Eso yo lo he visto mucho tiempo. La borrachera actual, como dices tú, es una borrachera que te preocupa, ¿por qué? Bueno, porque es caótico lo que está sucediendo, o porque te parece que acá hay una cosa media corrosiva en el sistema político, que es lo que ¿desde qué lugar te preocupa? Bueno, a ver, las borrachas tienen un efecto catártico y entonces se dicen cosas y salen a relucir una serie de asuntos, pero siempre hay que pagar la cuenta finalmente, ¿no? Cuesta recuperarse, nubla la vista, es un poco complicado y queda la resaca y entonces eso es prolongado. Y aquí está ocurriendo eso desde hace bastante tiempo. Yo creo que una crisis de esta naturaleza hay que ponerlo dentro de un contexto mucho más amplio algunos podrán decir degeneración, algunos podrán decir que es un debilitamiento, un cierto cuestionamiento de nuestras institucionalidades. Tiene que ver con lo que pasa con los partidos políticos. Yo creo que en estos casos es terrible porque los partidos políticos dan un espectáculo, pero al mismo tiempo, por Dios que son de peso. Claro, lo que yo partidos. No entiendo es por qué se está diciendo ahora algo así como que llegó la corrupción, cuando lo que estamos viendo es un comportamiento acarreado en el tiempo que ahora se está conociendo. Y me parece muy raro ese comentario. Punto, sí. que llegó la prensa, no llegó la corrupción, o llegó la luz, pero no llegó la corrupción. O acabó su ciclo como una costumbre. Claro, o llegó a un punto donde no podía continuar, no siendo tan evidente. Es decir, la omertá, el acuerdo generalizado estaba convirtiendo a toda una sociedad en mafiosa. No solamente a estos pequeños grupos, que no son estas empresas, estos políticos porque y demás. Habría que decir que esto está pasando en todas partes del mundo. Está pasando. Se están viendo, sí. O sea, ¿viste ahora le están viendo unas platas a rato? No. No, de cómo había asesorado ¿cómo se llama el primer ministro inglés de la tercera vía? ¿Tony Blair? No, Tony Blair. Tony Blair. Había asesorado no sé qué gobierno colombiano y con unas boletas que se habían pagado vías no sé cuánto. O sea, es un asunto que de pronto se empieza a saber un mercado político que no siempre sería justo llegar y gritarle corrupción, sino que eran costumbres turbias o costumbres, no sé, raras. Bueno, pero también tiene, sí, el punto es de, ¿cómo se llama? De que puede estar ocurriendo en todas. Yo creo que también es súper importante que le llamamos corrupción. Pero es que puede estar ocurriendo en todas partes del mundo, pero no se sufre en todas partes del mundo, a menos que uno lea el diario, no haga otra cosa que leer el diario, ¿no? O ver la televisión. Tiene que ver también con el hecho de que hay mucha liquidez. Entonces hay mucha plata que dan dando vueltas. Es decir, ahí yo creo que es algo que, que sería bueno que los economistas, o más bien filósofos de la economía, empiecen a explicar el hecho de que qué ocurre cuando hay una masa de dinero que da dando vueltas. Desde luego yo creo que baja el nivel del valor del dinero, obviamente. Entonces hay mucha plata para gastar en cualquier cosa. Hay una especie, y los políticos se han transformado como objeto, ¿no?
es que yo creo que absolutamente genera inflación. Cualquier persona que vive en la ciudad de Santiago de Chile, ¿cómo se llama? Se habrá dado cuenta en los 10 últimos años cómo han subido las cosas. Es decir, hay gente que lo ve toda la semana, desde el momento que va al supermercado. Entonces, pero y aquí los mismos políticos pasan a ser bienes de consumo. Y así la están viendo. ¿Tú cuentas que tenemos políticos corruptos? Yo creo hace mucho rato que tenemos políticos corruptos. Yo creo que hay momentos de inflexión en el gobierno de Lagos. Yo creo que fue un momento muy claro de que había una corrupción alta. Se habló en estos términos. ¿Por el Mobgate, dices tú? Por el Mobgate. Una serie de otros, eran una cantidad de cosas. También estaba involucrada Corfo, Inverlink, y todos coincidieron en ese momento. Yo creo que después del 88-89 quedó bastante en evidencia que lo que había ocurrido durante la dictadura, particularmente cómo se había traspasado activos a empresas, todo el proceso de privatización, que fue un proceso mundial en Europa, de privatización, es decir, cuando se modificaron eso también dio lugar, y también nos ocurrió en Chile. Yo creo que el dato fundamental es desde el momento que Chile tiene el nivel, se vuelve más rico, y particularmente el Estado se vuelve más rico, producto de su buen manejo. Sí, claro. En ese momento la corrupción aumenta. Hoy día, Alfredo, tenemos varios discursos dando vuelta y varios casos dando vuelta, no todos iguales. Un dirigente de la vieja guardia como Pérez Lloma que dice, no seamos hipócritas. Todo el mundo sabía cómo se financiaba la política. Y la verdad es que todo el mundo sabía cómo se financiaba la política. Si lo dice Pérez Lloma, yo creo que es bastante evidente. Hay gente que se pone el sayo. Él no solo dijo eso, él dijo más todavía. Sí, él dijo también que él, siendo ministro del Interior, le había tocado este tema y que no había hecho nada. Y le dijo, ¿y se arrepiente? Claro, en ese entonces las prioridades eran otras, pero sí, claro. Pérez Lloma en esto ha sido muy agradable, porque es de los tipos que han hablado. Agradable, pero honesto. No, muy agradable porque yo encuentro muy desagradable cuando a uno le están pasando gatos por liebre todo el rato. Y cuando de pronto, por lo menos, te hablan. Bueno, Pérez Lloma pasó gato por liebre en su momento. Y ahora podrá decirle otra cosa. ¿Dices tú? Desde luego. Ya, pero espérame. Esa es una postura, que es la de Pérez Lloma de decir, no seamos hipócritas, esto todos sabíamos que sucedía. Y otra es lo que estamos viendo hoy en el gobierno, es decir, el ministro del Interior señalando, oye, nosotros teníamos derecho a trabajar, acá se pagaron los tributos, que en el fondo es una defensa, más bien como, este fue un trabajo. Y fue un trabajo. Es que nuevamente hay que fijarse en los montos. Entonces, ¿son los montos lo importante? Es que los montos en un periodo muy corto, en una consejería, no calzan. ¿Cómo? Muchas veces, en algunos casos. Habría que ver caso por caso. No, pero estoy pensando en el tema de las estrategias políticas que se están usando para enfrentar este caso. Yo creo que yo he estado recopilando, ¿cómo se llama? Frases y demás, en que a partir de una declaración de alguien, si uno no puede detectar la mentira, solamente en la declaración. ¿Ya? ¿Me entiendes? Hay cosas que se dicen en que realmente... Tú sabes que están mintiendo. No pueden ser, sino que no pueden no estar faltando a la verdad. Cuando, por ejemplo, el caso emblemático es el caso de Bachelet, cuando dice de que ella no sabe, que se entera por la prensa. Es decir, ¿tú crees que pudo haberse enterado por la yo prensa? Creo que eso es esa declaración es... no se le puede creer 100% y probablemente no se le puede creer 50%. Da lugar a una duda fundada, yo creo. Pero la explicación de ella es una mala explicación. Dice Cecilia Morel, y la explicación de ella es que en sus almuerzos domingo no se ponen a hablar de cuáles son los negocios que tenía Natalia Compañón, sino que se dedican a hacer vida familiar. Sí, y pero ella no, pero lo que pasa es que la señora Bachelet no es Cecilia Morel. Ya. Entonces no vale la defensa de Cecilia Morel. Ella es la presidenta de la República. Estoy seguro que... No es la señora del presidente de la República. Yo estoy seguro que no sabía, fíjate, estoy completamente seguro. No, y lo reporté un poco. Entonces eso es muy grave, pues, Rafa. No le crees que... ¿Estás seguro que no tenía idea de los... Que la Michelle Bachelet no tenía ninguna idea de los negocios de su hijo hasta el día... Pero eso es tan grave como cuando... Pero eso es tan grave cuando un general te dice
que no saben sus subalternos. No, es grave, por supuesto. Es gravísimo. Hay una cierta lógica jerárquica, hay una cierta lógica institucional de organización que supone que las autoridades que las presiden no pueden no estar y tienen algún grado de responsabilidad. Que aquí en este caso se agrega el hecho del vínculo familiar. Es decir, yo creo que al señor Dávalos es posible que tú puedas haberlo detectado de antes como una persona, no sé. Lo tenían detectado todo el mundo. ¿Qué rara? Es decir, estos pastelitos no se producen de un día a otro. Hay gente que practica varias veces antes. No, si eso se hace con dedicación durante largo tiempo. No, claro, entonces tú empiezas, y las mamás tienen que seguirle la pista a estos personajes. Ahora, también se agravó por el hecho de haber llevado a su hijo al cargo que tenía. Ahora, espérate, ¿no consideras también, porque aquí hay dos cosas, un poco la Claudia lo decía antes, entre preocuparse, no preocuparse sobre la situación actual? Una cosa también es el barullo, que es importante, que el desorden político del momento, pero otro bien distinto también es sentir que la República está desplomándose. ¿O tú sientes acaso que se está produciendo aquí algo estructuralmente muy importante? A ver, desde la filosofía política, desde el siglo XVIII en adelante, cuando habla de la República, establece como un elemento fundamental la virtud. Si uno pesca Montesquieu, pesca a todos los ilustrados que hablan sobre el concepto de república, la virtud la virtud no en el sentido cristiano. Si uno lee a Shakespeare y recorre toda la historia política, sabe que la santidad no ha sido nunca parte de ese mundo. Es que Shakespeare no es republicano, esa es la diferencia. Bueno, entonces, como tú me preguntaste cómo se llama la República. El mundo de la política, ni en las repúblicas más perfectas ha vivido precisamente sostenido por la santidad. No, claro, y ese es el elemento maquiavélico, que también habla sobre las repúblicas, ¿no es cierto? Pero la idea de virtud, la idea de que las personas representan más allá de sus intereses privados, sino que representan un interés público. Sí. Eso es muy fundamental. Esa es la confianza que todos nosotros, los representados, de alguna manera le confiamos a ellos, que ellos puedan representar algo más que sus propios intereses personales. ¿Y eso es lo que tú sientes que ha sido traicionado? Eso es una idea vieja, una muy vieja idea, que se remonta incluso a las lógicas aristocráticas. Es decir, la gente muy rica no tiene que robar. Entonces, por lo tanto, son más confiables. Cumplen esa función. O sea que en Chile no se cumple para nada. En Chile se cumplió eso. Por favor, en Chile los que más robaron son los más ricos. No, pero es que no había mucho que robar. El gobierno pasado fue... No, yo me refiero, por ejemplo, al siglo XIX. No había mucho que... El Estado era ínfimo. Está defendiendo cuando los asentados eran los propietarios de la... Claro, el problema se establece, se genera, y es bastante evidente cuando, por ejemplo, llega una riqueza tan grande como el salitre. Entonces ahí se empieza a hablar, ¿cómo se llama? De que se malgasta el salitre, etcétera, etcétera, la plata del salitre, que eran cuantiosos. Eso, comparado con la situación de hoy día, no hay comparación. ¿Crees que el mundo era mejor cuando lo gobernaban los patrones del campo que los campesinos? Pero yo creo que es una pregunta, ¿cómo se llama?, que no corresponde, porque ¿cómo se llama? Porque yo no puedo comparar que si vivir en el siglo V es mejor que, ¿cómo se llama? El siglo V era bien terrible. Estaba lleno de bárbaros, lleno de Boric, ¿cómo se llama? Una gente que del otro lado del Danubio, ¿me entiendes? Pero en el siglo XXI tenemos Boric también. Pero Boric está cumpliendo, perdóname, pero Gabriel Boric como diputado creo que está cumpliendo un rol que no está cumpliendo ningún otro de su generación en el Congreso. Pero eso no deja... digo, pensando en la clase política y en el cuestionamiento. Sí, yo estaba hablando de una metáfora, ¿cómo se llama?, con respecto a esto, ¿cómo se llama?, que están invadiendo el imperio, ¿me entiendes? Entonces, comparar esas situaciones con distintos momentos, es como que siempre en Haití van a estar mucho peor. Rafael acaba de publicar un libro sobre el milagro en Haití, que se los recomiendo. Entonces, esas situaciones de las comparaciones, siempre los países africanos, estaban escuchando a Bastenien, no sé qué es un nombre tan lúcido, hay estados fallidos. ¿Cómo se evita no transformarse en un estado fallido? Pero lo que dice Pato, te lo quiero volver a preguntar. Pato te pregunta, ¿esto que estamos viendo es a tu juicio un problema estructural o es más bien un mal episodio para la clase política? No, yo creo que, ¿cómo se llama?, que esto hay una seguidilla de episodios y que afectan al orden institucional. Dice relación con el enorme poder del Estado, la riqueza de este Estado, el hecho que hay mucha liquidez,
y el factor de quien maneja el Estado, que es básicamente la Presidencia de la República. Entonces ahí hay que fijarse mucho más. Por cierto, eso no opta, como se llama, que en el Congreso hay 50 y tantos personas, como se llama, que están involucradas. Y hay otro problema que es fundamental, y es que la derrota y la derrota ideológica de ciertos sectores. Y aquí hay dos sectores que están fuertemente derrotados ideológicamente. La izquierda, que en Chile... Izquierda? La izquierda, en todos sus matices, en todo su espectro, en toda su variedad. El 73 en Chile es una derrota tremenda, seguida del 89 en el mundo entero, con la caída de los muros, y así sucesivamente hasta hoy día. Y otro factor es la derrota del sector que apoyó el nacionalismo neoliberal de la dictadura militar. Entonces, tampoco hay un resguardo en el ámbito ideológico que podría servir de, ¿cómo se llama?, de base. En ese escenario, esto es una cazuela, es decir, hay demasiadas presas de por medio y están involucrados todos, de alguna manera. Y entonces, una espesa capa de grasa que la hace indigestible. Hay una propuesta. ¿Cuál sería la grasa aquí? No, la grasa es no hablemos mal de las máximas autoridades del país. Están bien gorditos todos. Están bien gorditos todos. ¿Te encantaría tener el estado físico de Rodrigo Peñailillo? Yo me gustaría ser. El problema no sea Peñailillo todavía es bien joven. Está por verse cómo se llama. No sea el problema de nombre, Rodrigo. Hemos tenido dos ministros de Interior, Rodrigo, y los dos. Kinspeter. Sí, tienen el mismo. No son precisamente el sí. ¿Te gusta José Miguel? ¿Te gusta el nombre José Miguel? Cualquier otro nombre. Francisco. José Miguel, Francisco. Bueno, pero escúchame. No, pero Camilo Escalona planteó algo que ha generado mucho ruido en el mundo de la nueva mayoría y que viene dando vuelta, y es esta idea de devolverle al presidente la facultad de poder adelantar elecciones, esto en caso de que se confirmara el rumor de que que habría 50 políticos involucrados con boletas, qué sé yo. ¿Es razonable, a tu juicio, llamar a una nueva elección parlamentaria? ¿Sanea? ¿Aliviana? Los contrarios, para agregarte a la pregunta, los contrarios a esto dicen que eso sería sencillamente la debacle más absoluta, que en ese momento habría que llevarse las platas fuera de Chile, porque sería ya el comunicado máximo de que este país está en la ruina. Que han hecho esa respuesta. Esa gente parece que cree mucho en las instituciones. La pregunta es si son las elecciones son una solución. Y yo creo que eso hay que compararlo con otro fenómeno. Se creyó de que la nueva mayoría, con la extraordinaria ventaja que tuvo frente a la candidata opositora Evelyn Matei, podía hacer y deshacer. Tenían mayorías en el Congreso, además, y vimos que eso se ve frustrado. Ganar elecciones no significa que se puede gobernar con facilidad. Esto ha ocurrido muchas veces. Eso ocurrió con Frei Montalva en su momento. Sí. Ciertamente ocurrió con la segunda administración de Ibáñez en los años 50, que ganó con una extraordinaria mayoría. No alcanzó a ser una mayoría absoluta, pero extraordinaria, y fue un gobierno muy errático y muy difícil. Entonces, eso le pasó a Bachelet, claramente, en este segundo gobierno. Por lo tanto, suponer de que podamos tener una elección de carácter plebiscitario que tendría esa característica, con el objetivo de saneamiento, yo creo que no resuelve el problema. Pero no devuelve legitimidad, porque finalmente si tú tienes de 50, de 120 diputados, por ejemplo, si tuvieras, tienes casi la mitad del Congreso con un cuestionamiento y bajo sospecha. Yo creo que aquí hay una situación de que hay muchos malos, tienen llaguitas, y tienen que volverse muy inteligentes, negociar entre distintos malos, porque hay grados de maldad envuelta, al mismo tiempo y en paralelo con el hecho de que tienen que seguir las investigaciones y tienen que llegar hasta las responsabilidades hasta donde llegan. Creo que si llegara a saber otros datos con respecto a algunos de estos parlamentarios, y ciertamente de la presidenta y de los ministros del gabinete, en que el involucramiento
claro, el vínculo es de orden delictual, tendría que ser objeto de todos los otros medios, es decir, renuncia, juicios políticos, impeachment y lo que corresponde. Ayer Evelyn Matei, está jugando un rol, no sé por qué ayer se juntó con el director de Impuestos Internos, digo, ¿en calidad de qué? Pues no es parlamentaria, no es exministra, o sea, es exministra, pero todo es ex candidata, ex parlamentaria, exministra. Ella dice, hoy el ministro del Interior perdió legitimidad para seguir conduciendo el gabinete. Se fue a juntar con Llorrat a pedirle unas cosas cuando poco rato antes había salido sus nexos laborales con Llorrat. Entonces es raro el rol de Evelyn Matei ahí. Pero a mí me parece que el señor Llorrat siga en impuestos internos, me parece insólito. Y que no esté trabajando en la Guerra de la Galaxia, que es lo que debía hacer, pues su nombre, con ese nombre, no, Llorrat. Sí, pero te pregunto, tú, tomando las declaraciones de Evelyn Matei, ¿ha perdido legitimidad Rodrigo Peñalillo como jefe político del gobierno? Pensando que esta bomba se está acercando a la moneda, ya no es solamente en el mundo parlamentario. A mí no me cabe ninguna duda. Y por lo tanto, si nosotros tuviéramos un sistema de orden parlamentario, que habría que pensarlo, y yo sé, la respuesta va a decir, ¿cómo vamos a tener un régimen parlamentario con el tipo de, ¿cómo se llama?, de parlamentarios que tenemos? Esa es la objeción. El asunto es al revés. Si tuviéramos un régimen parlamentario, no tendríamos a estos congresistas. Sabemos que en la Constitución actual, y por eso que es una de las razones por las cuales hay que cambiarla y reformarla, es que le dio un predominio enorme al presidente de la República. Ahora, si tú me preguntas concretamente, yo creo que aquí el más afectado a largo tiempo y lo que afecta mayormente es en la medida que afecta al Ejecutivo, a la Presidencia de la República. Porque por el peso particular de la Presidencia de la República. Es decir, en última instancia el Congreso es vital, es crucial, pero vale poco, pesa poco. En comparación, si no hubiera ocurrido este asunto al nivel ministerial y de la Presidencia de la República, el problema habría sido estrictamente de orden parlamentario. Pero no ha sido así y se habría resuelto fácilmente. Pero aquí es mucho más complejo. Claro, pero yo creo que justamente, yo no sé si la Asamblea Constituyente, que está ahora tan desprestigiada, pero algo así debería hacerse. Yo creo que es mucho mejor solución que cualquier otra de las que se está planteando, que es abocarse al tema real. La Asamblea Constituyente pasaría por tener un Congreso Constituyente, probablemente. Es una de las soluciones. Claro, una de las soluciones. Es uno de los armados que vuelve no ridículo el llamado a elecciones. Bueno, el llamado a elecciones podría amarrarse más de un asunto ahí. Un Congreso Constituyente, pero lo que es evidente es que la estructura del Estado, la estructura política de chilena no va para más, porque está hecho, porque el presidencialismo está hecho para evitar justamente que pasen este tipo de cosas. Sí, para eso sí, porque los sistemas parlamentarios están en crisis permanente. Se han justificado de esa manera. Claro, tiene toda la razón. Están en perpetua crisis, se quiebra el gobierno. Es el presidencialismo de Arturo Alessandri en el segundo gobierno cuando entra el año 32, para evitar todo lo que había ocurrido desde el 29, 30, 31. Y no estamos evitando. Pero lo que pasa es que estamos volviendo a los años 20. Esto se está pareciendo a los años 20, 30. Claro, exactamente. Porque la estructura económica es la misma que teníamos entonces. Eso es lo que dice el profesor Fortuño. Sí. El profesor Fortuño viene defendiendo la tesis de que estamos en el año 25. ¿Que estamos en el año 25? Llevo también mucho tiempo en esa... Sí, hay ciertos paralelismos, pero nunca los paralelismos son exactos. Es decir, son elementos de criterio. Entonces, tenemos que estar viendo. Yo lo escuché años atrás con respecto a la derrota de la izquierda. Aníbal Printo, el gran economista, trabajó en CEPAL durante mucho tiempo, había sido comunista en su juventud, después un hombre más bien de la centroizquierda, cepaliana. Y Aníbal Pinto sostenía de que, hablándole a la gente más bien de izquierda, que para renovar la izquierda había que ir para atrás a los años 20 y 30. Es decir, los años 20 y 30 son un momento de enorme inestabilidad, pero que produce lucideces. Me llamó particularmente la atención, recibí unos libros de la Universidad Diego Portales que me manda Matías Rivas, y uno ve en ese sello editorial constantemente la cantidad de escritores argentinos que están produciendo.
aquí tenemos, es muy extraordinario la producción argentina. Y sin embargo ocurre muy lúcida, muy inteligente, bien escrita, pero al mismo tiempo sale de un país que está institucionalmente decaído, que uno no daría un peso. Entonces se trata de ubicar aquí, quizás esto de la borrachera, es tratar de determinar quiénes son la gente que vale la pena en este país, ¿no? Porque esta borrachera no implica que todo el mundo está borracho. ¿Y quiénes son los que compran el copete? Bueno, sí, eso de todas maneras. Pero la borrachera para escribir son buenas, pues. Sí, pero también quiénes son las personas que realmente valen la pena. Esto ocurrió en Italia, por ejemplo. ¿Quién tiene manos limpias? Si es que hay un acervo, hay un capital de gente, ¿cómo se llama? Honesta en este país. Entonces fijémonos en ellos. Hagamos una especie de contrapeso en ese sentido. Y quizás por ahí va a salir la solución. Son las 9:04 de la mañana. Solo para hacer una observación a eso. Eso daría la sensación de que todos los que están no son honestos. No, a mí me parece que no. Son bastante poco honestos. Yo creo que hay muchos que son honestos. Bueno, yo creo que hay un funcionamiento. Está bien. Entonces, y hay algunos francamente deshonestos, digamos. Eso, hay que hacer las gradaciones. Y hay que hacer las gradaciones. Hay que hacer las gradaciones y no hay que tirar al voleo y tampoco con brocha gorda. Y deberíamos empezar a utilizar los pinceles un poquito más finos. Claro, no es lo mismo, y lo decía Pato al comienzo, no es lo mismo tener secretarias que tenían en el cajón del escritorio talonarios completos de boletas que te las pedían sin chistar, a haber dado una boleta para haber pagado un sueldo por una campaña. No es lo mismo. Sí, lo que pasa es que llegamos al punto donde las secretarias están cumpliendo esa función obligada por sus jefes. Claro. Y eso había un junior en la UDI que tenía boletas como por, imagínate, son 600 de millones. ¿Cuánto? No sé si eran 80 y tantos millones o 100 y tantos millones, pero por ahí andaba. Pero es que eso es corromper, ¿me entiendes? Porque ahí no se limita al grupito de los mafiosos, sino que se extiende a toda una sociedad. Son las 9:05 de la mañana. La presidenta Michelle Bachelet, 906, está reunida en La Moneda en un desayuno con los periodistas nacionales. Está el ministro Elizalde, sí, ahora. Pero está el ministro Elizalde, está también va a hablar inglés todo. Pero le va a hablar en inglés para molestarlo. No será la presidenta nada más que canta las canciones. No se habla muy bien inglés. En francés. ¿Y a ustedes los invitaron a ese? A mí no. No. Nosotros somos periodistas nacionales. Sí, pero estamos trabajando en este momento, no podríamos haber asistido. No, tampoco. No hay periodista nacional. Somos corresponsales. Somos corresponsales internos. Bueno, comentarles eso. Eso también, el exilio interno. Deberíamos, el exilio interno de la situación crítica que estamos viviendo. Pero, ¿en serio? Porque, no, en serio, hay un desayuno. No, pero en serio que no nos han invitado. Pero no sean lateros, debe ser seguramente con aquel sector de periodistas que cubre La Moneda. ¿Quién quiere ir a esos? El dato más bien es a quienes invitan también. Sí, yo creo que, me imagino, no sé, pero imagino que debe ser la prensa que trabaja en el Palacio de La Moneda, la famosa copucha. ¿Tú crees que eso? Pero para eso no. A eso le tiramos. Supongo, vamos a. Unos completos a cualquier hora. Vamos a averiguar. Solo quería darle ese dato. 907 Alfredo Jocelyn Holt. En 15 días más nos vemos. Y con ustedes nos escuchamos mañana miércoles. Chau. Desde Cero fue presentado por ISAPRE Cruz Blanca y su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. En Cero son las 9:08.